Bueno, en esta clase vamos a hablar sobre índices multidimensionales, pero me gustaría, si es que tienen alguna pregunta de la tarea 3, si la están haciendo. ¿La están haciendo? Bueno, aparte que me pregunto recién, ¿la están haciendo? ¿No? Yo sí, por lo menos, profe. ¿Sí? Ya. Está muy fácil, difícil. No, no. Eh, Todavía no la termino. Estaba en la parte de implementar la, la detección, creo. Cuando uno lee como el archivo de texto que Ujú. generó posterior a Ya. como ¿Mm? comparar con los descriptores. Ya. Y lo probé como una sola vez, pero ahí me dio la impresión de que, al menos en mi implementación de Ujú. ver con las imágenes, ¿Sí? antes que el audio, era como mejor. No sé si eso ¿Cómo tú? está como bien. O sea, detectaba mejor con visualmente que con el audio. O sea, puede suceder. Al menos así como en mi impresión, es que el audio es mucho más rápido y fácil. Sí, Eh, eso sí. y, y- pero claro, justo lo que estábamos hablando un poco antes de que el audio tiene esto de que hay que hacer análisis por ventana, ojalá por ventanas pequeñas, más pequeñas que la segmentación del video. O sea, la segmentación, aquí por ejemplo, les recomiendo hacer segmentaciones cada un segundo o medio segundo, ¿dónde dice? Uno por segundo, tres por segundo, y hacer un análisis de un segundo de audio es mucho. Entonces, lo que es mejor es hacer análisis más fino y después esos descriptores finos juntarlo en un descriptor que resuma todos los descriptores dentro de un segundo. Por ejemplo, el promedio. Y ahí uno puede empezar a jugar al promedio más la varianza o la mediana o qué sé yo. Pero como que promedia vectores. ¿Ya? Eso con el audio, pero ya, la diferencia, ven en las consultas que hice del dataset, es que al audio le puse un poquito bueno, le puse un poco de cambio y hay un par de consultas en cada uno de los datasets A, B y C. Hay consultas de solo audio y consultas de solo video. ¿Sí? No sé si se fijaron en eso. No, Sí, yo por lo menos me fijé que había como un punto MP3 solo. exactamente, pero ese tiene el audio de un comercial. ¿Ya? Y lo que estoy esperando ahí es que ustedes lo procesen y generen solamente, y no pueden generar descriptores de video, ¿ya? O sea, descriptores visuales de eso. ¿Ya? ¿Y por qué está hecho eso así? Porque espero que el que tenga el bonus tenga que hacer las dos cosas. ¿Ya? Eso. Entonces, para detectarlos todos, tienen que hacer las dos técnicas, por audio y por video. Pero si hacen solo una, a todo esto, si está muy complicado y hacen solo una, igual deben de obtener buena nota. ¿Ya? Eso como recomendación. Traten de hacerla y no tengo problema si se dan los tips en el foro. ¿Ya? No, no, no. Ayúdense. Yo creo que es un desafío, creo que es un desafío hacerlo. Y en especial, vean, les publiqué la parte en el procesamiento, en la parte del video, en la parte de los descriptores, yo creo que es media evidente, no sé si evidente, pero es la vertical de 1 y la 2 de los descriptores de audio, creo yo que es como más o menos fácil. Es llamar a la función con un par de parámetros y tenemos los descriptores. Pero la parte más difícil es la parte temporal, que es la que viene, que es la que dice el módulo 4, que es donde tienen que encontrar como una secuencia. ¿Ya? Y eso intenten hacerlo y ahí les publiqué un poco de material de cómo hacerlo y se trata de explicar un poquito aquí, de cómo buscar, si ustedes ven los vecinos más cercanos, es decir, los más parecidos a cada trozo del video de televisión, aquí va a aparecer el comercial. Debiera de verse, por ejemplo, aquí se ve que es el comercial 3 va apareciendo y los otros son ruidos solamente. ¿Ya? Y para hacer eso tienen que programar en Python. ¿Ya? Ahí no sé, no creo que haya algo que ya esté hecho así como sea llamar una función que ya lo hace. Tienen que programar un poquito. Así que si sean tips ustedes entre eso, no hay problema. Mientras no se manden código fuente, eso sí. Dense todos los tips en palabras. Si se mandan un código fuente, están arriesgando ahí a algunas copias. Bueno, eso, ¿ok? Profe, una última duda entonces. Había el hint de el tamaño de la ventana para el audio.
0,5 segundos es muy grande, No, ¿vaya? no, no, yo lo encuentro que está. Ah, para el audio, yo creo que Sí, 0,5 segundos está bien. Yo creo que de ahí ya el audio podría empezar a funcionar. Y, o sea, al menos lo que hay que tener en consideración es que no, podría ser 0,5 como, y generar un descriptor. Diré que ahí va más por el lado de que hay que probar. No les podría decir a ciencia cierta cuál es, porque en esta cosa finalmente lo mejor es. Yo puedo decir una cosa, pero prueban y es mejor otra. Y estoy equivocado. Ya, puedo estar equivocado. ¿Ya? Y lo que vale aquí finalmente es cómo lo logran implementar. Te diré que al menos un segundo, en mi opinión, un segundo, y todo el audio que está dentro de un segundo es mucho. Pasan demasiadas cosas dentro de un segundo. Pasan demasiadas frecuencias. ¿Ya? Y que sale mejor hacer análisis más pequeño. ¿Ya? Ahora, 0,5 diría que está bien. Quizás 0,3 sería como el límite de analizar una ventana de audio. ¿Ya? Ah, ojo también, no sé si me expliqué. O sea, 0,5 le voy a probar. Prueba si el descriptor por 0,5 directamente funciona bien y eso. Eh, aquí también, si ustedes buscan en internet también, aprendan y estudien por la suya para resolver el desafío. Vean que para detectar el audio hay muchos descriptores y el que yo les estoy recomendando, que es el MFSC, en la misma librería Librosa trae otros. Ojo con esos otros descriptores porque en general son súper gruesos y son como del timbre y del timbre del sonido, que son como las frecuencias, el par de frecuencias más repetidas, más comunes. Usualmente son usados para cosas más globales, como detectar el tipo de canción, si es que hay trompeta o tipo de instrumento, si es que hay trompeta o no, o si es que hay música clásica o rock. ¿Ya? Pero el problema de esta tarea es mucho más específico, tienes que descubrir exactamente el mismo trozado, entonces tiene que ser descriptores más específicos, y por eso es que ahí el MFSC es como el mejor descriptor. Si van a hacerlo con cromas que son descriptores que he visto que es como que se lo promociona entre comillas, hay hartos blogs que hablan sobre eso, el croma no, mi opinión no les va a funcionar. Pruébenlo si quieren, pero mi opinión es demasiado grueso, demasiado, ¿cómo decirlo así? No es tan específico. ¿No? Eso. ¿Alguna otra pregunta? Vale. Bien, entonces para esta semana estamos viendo, la semana pasada vimos descriptores de búsqueda del vecino más cercano y vamos a ver tres tipos de índices, los árboles, que es lo que estamos viendo ahora, y espero hoy día que veamos las funciones de hatching y las curvas de llenado del espacio. ¿No? Bueno, los árboles, hemos hablado aquí, son todos inspirados en el vitrí. ¿Y por qué en el vitrí? Porque crece por la raíz. ¿Ya? Dentro de eso, todos los árboles se dividen en regiones y son formas de agrupar regiones. ¿Ya? Y luego las consultas van viendo qué regiones se intersectan y van visitando, es decir, como recorriendo todos los mm, elementos que están dentro de estas regiones. ¿Ya? Y dentro del árbol hablamos sobre el R-tree, bla, 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 y cómo hacer búsqueda del vecino más cercano en el R-tree, y el concepto que se llama MINDIST, el concepto clave que es para ir ordenando las regiones por distancia de la consulta. Y luego vamos a ir visitando las regiones en ese orden. ¿Ya? Y el algoritmo que espero que conozcan es este que está descrito en este slide, ¿ya? Donde se va visitando el árbol en función de su MINDIST, las regiones según MINDIST, y puede uno irlo visitando en forma saltada, ¿ya? No un recorrido recursivo. Y, y la medida que uno visita hojas, van apareciendo candidatos. Entonces aquí la primera hoja fue esta, BFJL, y ahí salió el primer candidato D, y luego aparece una distancia corte, y después van a aparecer, después uno tiene que visitar todas las otras regiones, y después la siguiente región es R4, y visita aquí CG, y aquí sale el otro candidato. Y luego todas las otras regiones están más cerca, o sea, están más lejos que esta distancia. Y se acaba el algoritmo, ¿cierto? No hay dudas de eso. Bueno. ¿O hay dudas de eso? No. Bueno. Eh, Me gustaría comentarles que sobre la optimalidad de este algoritmo, primero que no se lo había comentado, este algoritmo es óptimo en el sentido para buscar el vecino más cercano. Uno diría, pero es que el algoritmo óptimo de aquí, de este, vean que este algoritmo recorrió primero R6 y visitó estos cuatro, y luego bajó por R4
y calculó estos dos. ¿Ya? Hizo 6 funciones de distancia y yo les digo que esto es óptimo. Digo, pero ustedes podrían pensar que esto, ¿cómo es óptimo? El óptimo habría sido que visitara forzosamente, o sea, de inmediato a R4 y CG y sacar el algoritmo. Eso sería el algoritmo óptimo. Y resulta ser que eso no es, si queremos hacer búsquedas aproximadas, o sea, perdón, si queremos hacer búsquedas del vecino más cercano exactas, con garantía de que es el vecino más cercano, ven que cuando uno hace el círculo y las distancias, ahí, esta es la distancia del vecino más cercano, y que podríamos incluso, si hubiésemos inventado un algoritmo y bajamos y visitamos de inmediato, decimos el candidato a C, ven que hay una región de R6, hay un espacio acá, que es el que estoy pintando, que está dentro de la región 6, que está más cerca que C, que la distancia a C. Y por tanto, eso nos está diciendo que podría eventualmente haber un vecino más cercano en esta zona, en esa zona roja que viento. Podría haber un vecino más cercano. ¿Ya? Y si un algoritmo que garantiza que es el que estoy retornando, el que estoy encontrando, es el vecino más cercano, forzosamente hay que entrar aquí, a mirar y darse cuenta que no había nada mejor. ¿Ya? Pero tiene que entrar a mirar. Si no entra a mirar, entonces eso no es una búsqueda del vecino más cercano exacto. ¿Sí? Espero que se entienda ese concepto y que por tanto un algoritmo exacto forzosamente visita esos seis, tiene que calcular esas 6 distancias. ¿Ya? Y esa es como la clave de por qué en las búsquedas, si ustedes tienen busca el vecino más cercano y tienen vector y quieren calcular el vecino más cercano y usan un índice, a veces el índice no va más rápido. ¿Ya? Y es porque usualmente se hace tiene harto sobrecosto el ir verificando todas las regiones donde podría haber un mejor vecino más cercano para encontrar que no hay nada. ¿Ya? Y esa es la clave que permite decir que para ir más rápido necesariamente uno tiene que ir a lo que se llaman las búsquedas aproximadas. Y que eso es lo que dice, uno retorna antes, no verifiques tanto y puedes fallar, pero ojalá no falle. ¿Ya? Y uno puede ir muchísimo más rápido. ¿Ya? ¿Ya? Y ven que la búsqueda aproximada es la clave para ir rápido. Es más que el índice mismo y hacer búsquedas, pero búsqueda exacta es hacer búsquedas del vecino más cercano aproximado. ¿Ya? Y bueno, vimos el R-tree y dentro de las variantes del R-tree detalles no da. Así como está, bueno, aquí otro comentario, el R-tree son rectángulos y después apareció una idea que qué tal si en vez de agrupar en rectángulos agrupamos en esferas. Y si agrupamos en esferas, hiperesferas, es mucho más fácil porque el min-dist es mucho más simple, es calcular distancia entre los centros, eh, pero el tema es que, claro, que las esferas están más ligadas a la bola de consulta. Es mucho más fácil intersectar esferas que la bola de consulta contra un rectángulo. Pero el tema con las esferas es que cómo se hace el split. ¿Ya? Porque si uno hace un split y particiona dos nodos, pero bueno, en rectángulos había un split y había problemas con los overlaps, con esferas, sí que queda todo con overlap. ¿Ya? Entonces, bueno, y después dicen, ¿qué tal si hacemos mejor esferas más rectángulos al mismo tiempo? Y es la intersección, y se llama el SRT. ¿Ok? Estas son otras como ideas para dar gran índices. ¿Ya? Pero yo diría que un índice que funciona muy bien es el KD-tree, ¿ya? Y que aquí está explicado esto. ¿Ya? Y aquí hay un KD-tree y la forma de operar del KD-tree es el mismo algoritmo que vimos antes, donde parte visitando la región a min-dist menor, que es justamente la que contiene a la consulta. ¿Ya? Eso siempre va a suceder en un KD-tree porque el KD-tree es como una partición del espacio. ¿Ya? Distinto al R-tree, que es un rectángulo, y podría la consulta no caer en ningún rectángulo de la raíz. ¿Ya? Aquí siempre va a caer en algún rectángulo. Y claro, al principio uno busca la región donde está la consulta, es decir, bueno, esta que viste acá, y después cómo continúa el algoritmo continúa por la región más cercana según min-dist. Y en este caso, ahora visitaría esta región de aquí. Todos los elementos que están aquí. ¿Ya? Y después de eso, ven aquí el vecino, como tenemos esta distancia corte, acá hay otra región, entonces luego le va a tocar esta de acá.
Y luego de eso ya no hay regiones más cercanas que la distancia corta. Y ahí sería el fin del algoritmo. ¿Ya? ¿Ya? Bueno, ese es el KD-tree, y el KD-tree funciona bastante bien en búsquedas de dimensión alta. ¿Ya? Y lo que funciona bastante mejor es lo que se llama los randomized KD-trees, donde en vez de... a ver, el KD-tree es único en su creación. Cuando hablamos del KD-tree, cómo se construye particionando los datos según la dimensión de máxima varianza, o bueno, definición estándar, ¿ya? Máxima varianza, se habla de las slides, máxima varianza, y donde haya demasiada varianza es porque los datos están muy dispersos y particionamos por ahí. ¿Ya? Y luego dentro de cada subconjunto miramos la varianza y particionamos aquí, parece que está particionando por aquí, porque esa es la mayor varianza dentro de las dos dimensiones y cuando la partimos por la mitad, la varianza tiene que disminuir. ¿Ya? Y luego cada región se tiene que subparticionar y notar que a veces puede ser que particionemos dos veces por la misma dimensión. ¿Ya? Ahí depende de las varianzas, ¿ya? Que vayan quedando. ¿Ya? Entonces el KD-tree en ese sentido es único para un conjunto de datos, bueno, salvo que hayan justo igualdades. ¿Ya? Y el máximo hay que escoger alguno. Pero si es que no hay igualdades en las varianzas de las dos dimensiones, el KD-tree es único. ¿Ya? Pero, ¿qué tal? Entonces se llama randomized KD-tree porque dice, ¿qué tal si creo varios árboles, varios KD-trees para los mismos datos? Y, y la idea es que eh, estos son los mismos datos y están divididos en dos árboles con dos KD-trees distintos. Y se llama randomized porque en vez de escoger el máximo, voy a escoger alguna de las coordenadas, una de las dimensiones dentro de las de mayores varianzas. ¿Ya? Entonces quizás no la de mayor varianza, pero sí una de las mayores. De ahí, si es que escojo alguna de las mayores al azar, ahí tengo posibilidad de crear varios KD-trees de los mismos datos. ¿Ya? Y es mejor que dividirlo por alguna al azar, porque tampoco queremos dividir dentro de las buenas dimensiones. ¿Ya? Bueno, claro, en dos dimensiones como que no hay mucha opción, tiene que ser randomized, tiene que ser random entre las dos. Hay dos opciones nomás. ¿Ya? Y ver estos son los mismos datos. ¿Y cómo funciona la búsqueda del vecino más cercano? Eso es interesante porque si ponemos la consulta acá, eh, eh, también va a aparecer acá. ¿Sí? ¿Y cómo resolvemos la búsqueda del vecino más cercano? Es que resolvemos la búsqueda de los dos árboles al mismo tiempo, en una única Active Page List. Y es decir, va a ingresar la raíz del árbol 1 y la raíz del árbol 2 al árbol. Y vamos a ir visitando los dos árboles al mismo tiempo. ¿Ya? Y lo único que hay que tener cuidado es que al encontrar vecinos más cercanos en un árbol, hay que tener cuidado de decir cuando uno los encuentre en el otro, de no volver a reportarlos, para no reportar dos veces los datos. ¿Ya? El mismo elemento. ¿Ya? ¿Ya? Pero eso es interesante. O sea, esto de recorrer los dos árboles al mismo tiempo en una única cola de prioridad es súper buena idea. ¿Por qué? Porque cuando parte, vea que esta es la región más cercana en el árbol 1 y esta es la región más cercana en el árbol 2. Entonces, si decimos, bueno, checks igual 1, entonces, bueno, va a visitar este. Si decimos checks igual 2, va a visitar ese y ese. ¿Ya? Estos son como las dos regiones de mayor prioridad. ¿Ya? ¿Ok? Pero después es muy interesante ver cómo continúa el algoritmo. ¿Cuál es el siguiente a visitar? El siguiente a visitar va a depender de la consulta, que a ver, con otro color. Si quita la consulta, va a haber que comparar la distancia a esa región, a esa región, a la región de acá, a la región de ahí. Y también, como la consulta está acá, acá hay una región, acá hay otra región y acá hay otra región. Entonces tengo todas esas regiones, tengo que escoger la más cercana. ¿Ya? Y aquí en este caso probablemente va a ser esta. ¿Ya? Y luego la siguiente más cercana, y luego la siguiente más cercana una vez que visite esa, probablemente va a ser esta de acá. ¿Ya? Y la siguiente luego me parece que va a ser esta, y luego quizás esta de acá. ¿Ya? Se ve entonces cómo uno va, como hay varios KD-trees
es como que alrededor de la consulta van a haber hartas particiones, hartas zonas donde uno podemos buscar los vecinos más cercanos. ¿Ya? Y rápidamente vamos a encontrar un buen candidato. ¿Ya? Cosa que, como la búsqueda aproximada después esto lo vamos a cortar antes, es muy raro que hayamos encontrado el mejor candidato. ¿Alguna pregunta? ¿No? Dentro de los ejercicios que les subí un par de ejercicios. Aquí en las consultas del R-Tree, aquí está el KD-Tree y del vecino más cercano, aquí hay una consulta del KD-Tree, del Randomized KD-Tree. Vean que estos de aquí son los mismos datos, son exactamente los mismos datos, pero particionados por dos KD-Trees. Y aquí la pregunta es cómo se resuelve la búsqueda del vecino más cercano. ¿De? Entonces, ver cómo cuando dice K igual, o sea, checks o el número de hoja a visitar es 1, entonces va a visitar este, va a salir este candidato. Bueno, y la siguiente va a ser esta de acá también. Ya en esa como que no hay mucho que decidir. ¿No? Pero vean que al visitar estas dos, el candidato a vecino más cercano va a ser, eh, aquí vamos a contar este que es el de ahí, va a salir ese, y también se va a visitar estos dos, que son estos dos. ¿Sí? Entonces luego que visitemos las regiones que contienen a la consulta dentro de los dos árboles, eh, vamos a tener esta región como distancia de corte. Y entonces la siguiente región a visitar ahora es o esa, y las otras parece que están más lejos, o esa. Bueno, esas serían. Entonces, ¿qué tal si decimos aquí? Bueno, aquí habría que ver cuál es la más cercana dentro de esas que están acá. Porque también podría, bueno, no, pero esa de ahí podría ser. Y etcétera. Y supongamos que sale esta, pero en esta ya aparece algo que ya habíamos calculado. Y después va a aparecer esta de acá y ahora vamos a comparar esa. Y ver cómo después que visitamos las primeras, después como que las correcciones y el sobrecosto en checks como que no mejora mucho porque ya encontramos un súper buen candidato. ¿Ya? Así que esa es como la idea del KDT, es que ahora sí que el checks tiene que ser bastante menor. Y de hecho las búsquedas se hacen más rápidas. Bueno, ¿preguntas? ¿No? Me gustaría mencionarles entonces el... Bueno, ese es lo que dice ahí. ¿Ya? Bueno, le mostré un poco código fuente al final de la clase pasada, donde aquí hay un ejemplo sobre cómo buscar en un KD-Tree. Para buscar en estos árboles, la librería del KD-Tree que encuentro que funciona súper bien, se llama FLAN, la Fast Library for Approximate Nearest Neighbors. Y yo les publiqué dos datasets, uno de descriptores ZIF y uno de descriptores MEL. ZIF de visual, que ya los vamos a ver más adelante, y los descriptores MEL, que son los descriptores de audio. ¿Ya? Son MEL porque no son los MFCC, no tienen el paso final de la transformada discreta a coseno. ¿Ya? Eh, pero un detalle, en realidad. ¿Ya? Pero funcionan bien, pero aquí la idea de usar esto es que vean dos tipos de dataset muy distintos y vean cómo el índice se comporta súper distinto para la misma cantidad de vectores de la misma dimensión. ¿Ya? ¿Ya? Así que eso es como interesante de esto, es que aquí tenemos un conjunto de dataset, o sea, un dataset y buscamos que hay que hacer la búsqueda lineal y luego vemos que ajustando el checks, qué tan rápido va. Y ahí calcula qué tantas consultas, qué tantas queries encuentra el mismo vecino más cercano que la escala lineal. No lo voy a hacer ahora porque quiero avanzar, pero vean el código fuente y vean ahí el resultado. ¿Ya? Porque ahora quiero avanzar sobre lo que es el chemistry. En el chemistry, la idea es que ahora vamos a crear otro tipo de agrupación. Ahora la agrupación tiene que ver con hacer algoritmos de clustering. Entonces, supongamos que el dataset, en general en los datasets hay grupos. ¿Ya? No, los descriptores
no están uniformemente distribuidos en el espacio. Cuando hay datos reales, siempre van a estar agrupados. Por ejemplo, en el dataset de comerciales, que tiene que ser la tarea 2, los descriptores de audio no están uniformemente distribuidos, siempre van a haber cosas parecidas. ¿Por qué? Porque hay comerciales repetidos, ¿no? Y los descriptores de imagen, si van a calcular sus descriptores sobre los frames, también van a haber grupos parecidos, porque no son imágenes al azar, son imágenes que se ven las mismas cosas, o que por lo menos hay comerciales repetidos ahí, ¿no? Entonces eso dice que quizás lo que hay que hacer es hacer como un análisis de cluster. Y lo que dice el K-means tree es que, ¿qué tal si hacemos un clustering sobre los datos? Principalmente solo para agruparlos, para crear estas zonas de agrupación. Y para ir subdividiendo el conjunto. Para ir subdividiendo, pero en función de los grupos que tiene. Y entonces, y lo vamos a hacer en forma jerárquica. En primer nivel lo hacemos, si estamos haciendo K-means con K igual 4, y luego creamos los 4 y luego cada uno se va subdividiendo, etc. Y eso va a ir creando un árbol. Por aquí está el ejemplo. Supongamos que para un conjunto de datos hacemos K-means o K-means, y aparecen esas 4 regiones. Y ahora, de esas 4 regiones, cada una de las regiones se va a ir subdividiendo en forma recursiva mediante el mismo algoritmo de K-means. Y aquí, como estamos haciendo K igual 4, van a aparecer 4 y eso se va a dividir y luego lo vamos a volver a subdividir. ¿Ya? Y se ve ahí como finalmente los datos van a ir, esas son las regiones. ¿Ya? Y luego vamos dividiendo todos los datos y finalmente hay que hacer esto mismo en cada uno de las zonas de acá. Y vamos a tener que todos los datos están divididos en un árbol que es de K-ario, en realidad aquí K-ario, y justo con el K de la anchura es el mismo K de K-means. ¿Sí? Porque aquí estamos calculando 4 nodos y cada uno va a ir teniendo 4 nodos en forma recursiva, o sea, 4 centroides en forma recursiva, y ahí van a ir apareciendo todos de dimensión 4. Y después los datos finales van perteneciendo a alguna de estas regiones. ¿Ya? Ya, eso, yo creo que el algoritmo de K-means como que no hay mucho misterio. Lo que sí es un poco lento, ¿ya? Mucho más lento que calcular un KD-tree. Ya, pero bueno, el KD-tree es calcular la varianza en las coordenadas, mucho más rápido que calcular un algoritmo de clustering en muchos algoritmos de clustering. 1, 2, 3, 4, 5, y aquí cada uno de estos son clusterings, deja que se calculan. Así que esto toma más tiempo. Y luego, ¿cómo se realiza la búsqueda del vecino más cercano? Bueno, la búsqueda del vecino más cercano, a ver, de hecho, la búsqueda del vecino más cercano es exactamente el mismo algoritmo que vimos recién, con la prioridad. Va a haber una consulta, y eso significa que aquí, de nuevo, siempre va a caer en alguna parte, es decir, y por tanto va a bajar por alguna zona, y va a visitar los puntos que están ahí. Y luego, cómo continúa, depende de el MinDist. Si la consulta estaba aquí, va a haber un MinDist para allá, va a haber un MinDist para allá, para acá, para acá. Y ahí, dependiendo de cuál esté más cerca, es si es que continuamos con uno de acá, o con uno acá, o uno que está por otro lado. ¿Ya? Profesor, Pregúntate. una consulta acá, pero acá es como, no sé si es que se hace o si es más complejo hacer como el MinDist como entre zonas, se hace, o acá se hace como el MinDist entre los puntos nomás. Buena pregunta, justamente. Aquí, justamente, de hecho, cada vez que el MinDist como lo dibujé ahí, porque eso sería como la forma correcta, que sería exactamente el mismo algoritmo, pero, como bien dices, en realidad el MinDist ya no es exactamente la definición de MinDist. MinDist sería, o lo que le acabo de dibujar es lo que está aquí, que sería la región, eso sería el MinDist, esto es el MinDist. Pero esto es bastante más difícil de calcular que calcularlo la distancia de la consulta al centroide.
¿ya? Y de hecho, lo que se hace aquí es que es mucho mejor calcular. Esto lo voy a llamar entre comillas, le vamos a llamar mean distance, ¿ya? Porque no es la distancia mínima de la región, sino que le vamos a buscar la región cuyo centroide esté más cerca de la consulta, ¿ya? Y los vamos a ordenar las regiones a visitar, porque todas las regiones en K-means, cada una de las regiones tiene una estrella, la estrellita acá es el centroide que define esa región, ¿ya? Entonces todas las regiones tienen un centroide, ¿ya? Y lo que vamos a ordenar entonces para hacer las consultas es, vamos a ordenar las regiones por la distancia a su centroide. Se entiende que no es lo mismo que el mean distance, ¿ya? Pero en la práctica es parecido, ¿ya? ¿Ya? Y más aún porque no nos interesa hacer búsquedas del vecino más cercano exactas, sino que vamos a hacer búsquedas aproximadas, ¿ya? Así que esta definición en realidad lo que nos interesa, usamos mean distance como un indicador, como un estimador de qué tan cerca puede aparecer algún vecino más cercano. Espero que se entienda. Gracias por la pregunta. Sí, se entendió. Perfecto, perfecto. Ya, entonces, o aquí va a ser el símil eso versus eso. Y aquí eso versus eso. El más cercano por uno no necesariamente es el mismo más cercano por el otro, pero parecido. Ya, ya. Y uno mucho más fácil de calcular. Bueno, entonces, vean entonces, el K-means tree funciona también bastante bien, ¿ya? Con datos de alta dimensión, como los descriptores que van a calcular para la tarea 2 y otros, y descriptores multimedia en general. Pero aquí es clave la búsqueda la búsqueda aproximada, hay que entender cómo funciona, ¿ya? ¿Ya? Y para la búsqueda aproximada hay que ver que, bueno, avanzando, voy a ir al gráfico, ¿ya? Si uno grafica, lo que es clave aquí es lograr graficar la velocidad. Si uno hace algo muy aproximado y curva por el checks, el el número de hojas a visitar. Si es que uno visita muy pocas hojas y uno retorna a la primera, al primer candidato retorno de inmediato y digo, este es el vecino más cercano, voy a fallar varias veces, ¿ya? Y podría ser, por ejemplo, este punto acá. Pero voy a ir súper rápido. Entonces, si comparo mi distancia con respecto al escala lineal, si el escala lineal se demora 1 hora, puedo demorarme un segundo, o menos. Y entonces uno puede ir miles de veces más rápido, pero si responde la primera, probablemente pocas veces va a ser el vecino más cercano correcto, ¿no? Y eso mejora mucho si es que si aumento un poquito los checks, y aquí lo que hago es aumentar checks, los checks, es decir, no retorno de inmediato, intento corregir un poco los vecinos más cercanos y luego retorno. La efectividad, es decir, el vecino más cercano que voy a ir encontrando se va a ir pareciendo al vecino más cercano real, ¿no? ¿No? Y eso es lo que hay que ver que se forman después estas curvas. Estas curvas, para un mismo índice, los datos ya están creados, se creó el árbol, uno puede ir o muy rápido o más lento. Y se van apareciendo estas curvas, ¿no? Y esas curvas son las que después nos permite ajustar cuántos checks es el mejor valor, ¿no? ¿No? Aquí me gustaría mostrarles un código fuente. ¿Dónde está? Aquí. Bueno, chuta, no lo calculé. A ver. Vamos a calcular el K-means tree. Aquí vamos a calcular, aquí va a estar calculando los datos, los descriptores SIF, vamos a hacer. Lo primero que hay que calcular es los vecinos más cercanos, reales, ¿ya? Y ver que para saber qué tan rápido nos va, vamos a hacer como referencia la escala lineal. Entonces, si es que el 100% sería, por ejemplo, no sé, 1 minuto. Si es que para responder todas las consultas se tomó 1 minuto de escala lineal, esa es nuestra línea base. Y luego en este gráfico vamos a tomar el tiempo de búsqueda de la búsqueda aproximada
por sobre, dividido en el escala lineal, nos va a dar un porcentaje, que es como el porcentaje de qué tan rápido fue, o qué tan rápido fue el- la fracción del tiempo, porque ahí mientras más bajo, mejor. ¿Ya? La fracción del tiempo con respecto a la escala lineal. ¿Ya? Aquí se demoró 40 segundos en calcular la escala lineal. Y luego vamos a hacer las búsquedas, y la escala lineal tiene una eficiencia de un 100%, porque, por definición. Y ahora vamos a construir un k-means con branching igual 5, sobre los mismos datos. ¿Ya? Seguro 3 segundos en calcular. Y ahora vamos a hacer una búsqueda del vecino más cercano. Vean que si hacemos una búsqueda del vecino más cercano con checks igual 10, a ver, voy a agrandar un poco, a ver si no se ve. Con checks igual 10, la precisión se demoró 0,77 segundos. Bajamos de, ¿cuántos segundos eran? 42 segundos a menos de a 0,3 segundos. Y respondimos un 77% de las veces el correcto. Incluso podemos ir más rápido, si decimos checks igual 1, que es como lo más rápido posible, se demora una décima de segundo y responde la mitad de las consultas correctas. Espero que vean ahí lo rápido que uno puede ir. Lo que se demoraba 42 segundos, en realidad, y retorna al 100% correctas, podemos ir a 0,1 segundos. Es decir, 42, 4, más de 100 veces más rápido. Y responder la mitad de las respuestas correctas. Y si vamos aumentando, aquí decimos checks igual 10, va a quedar en 77. Va a quedar en 77, y si después decimos aquí 100, se va a demorar, bueno, se va a demorar un poco más. Y la idea aquí es que, ¿qué tal si aquí hay un pequeño programita donde va a hacer un for sobre todos los checks? ¿Ya? Para el árbol ya construido, vamos a hacer búsquedas, pero ajustando el checks. Veamos, checks 1, 10, 20, 40, 70, 100, etc. Y aquí va mostrando la precisión, cómo va aumentando, y los segundos que se demora en buscar. ¿Ya? ¿Ya? No es como esto, para el checks igual 1000, ya encontró el 100% y se está demorando 7 segundos. ¿Ya? Y bueno, con 2500 ya se está demorando más y puro sobrecosto. ¿Ya? Esto, y esta curva, ver estos datos aquí, esto forma una curva. Y aquí lo que se hace es mostrar la curva. ¿Ven esa curva? Esta es la curva que permite ver qué tan rápido y eficiente es. Entonces, la búsqueda aproximada hay que tener esto que se llama el trade-off entre efectividad y eficiencia. ¿Se entiende esta curva? Yo creo que es clave que la entiendan. ¿Sí? Y que es lo que permite aquí ajustar el parámetro de aproximación. ¿Ven? Que con checks igual 1 a 10, ven el salto en precisión y en tiempo el sobrecosto es casi nada. Bueno, uno diría 4 veces más lento, pero está en el rango de lo muy rápido. Y por tanto, si uno aquí ve que el segundo, tercero, cuarto, como el quinto, sexto ya está razonable. 1, 2, 3, 4, quinto, sexto. Hasta como por ahí se ve que va creciendo y después como que se empieza a hacer demasiado lento y ya no va mejorando mucho los vecinos más cercanos. ¿Ya? Espero que vean esas curvas como son. Bueno, ¿se entiende? Porque yo espero va a haber una tarea 3 más adelante. Y en esa tarea 3 espero que puedan hacer estos ajustes de la búsqueda aproximada. Vean que uno puede, algo que se demora minutos, horas, puede ir en segundos. En este caso, vean cómo bajamos a 2 segundos de los 40 y tantos segundos. ¿Cuánto eran? 42 segundos. Podemos demorarnos 2 segundos solamente y responder un 96% de respuestas correctas. ¿Sí? Y quizás ese 4% no vale esperar más de 40 segundos. Por ese 4%, quizás con esto nosotros ya nos es suficiente. ¿Cierto? Por ejemplo, la tarea de 2 que están haciendo ahora, el paso vecino más cercano, usted en el paso siguiente tiene que ser robusto a que algunos fallen. ¿Ya? Entonces, con que fallen un 4%, después en la siguiente tarea tienen que ser robustos a eso y van a detectar los mismos comerciales.
¿ya? Y no tenía para qué esperar los 40 segundos. Y con 2 segundos era suficiente. ¿Ya? Bueno, eso es lo que espero que vean. ¿Ya? Y más interesante aún, que es que podemos hacer esto mismo, pero ahora comparando distintos árboles. ¿Ya? Ya eso no lo voy a hacer, que esto se demora más correrlo en su computador. Y cómo podemos hacer este mismo ciclo con distintos checks sobre distintos árboles y podemos comparar entre KD-tree y K-means-tree qué es lo mejor. ¿Ya? ¿Cuál es el que funciona mejor para ese conjunto de datos? Y es curioso que dependiendo del conjunto de datos, a veces sale mejor uno que otro. A veces KD-tree con, no sé, 10 árboles y a veces K-means-tree con, no sé, 20 centroides. Que yo sepa, no hay o no he descubierto un criterio para saber a priori qué va a ser mejor. De hecho, eso sería interesante lograr descubrir un criterio. Alguna vez lo intenté, está difícil. Y por eso creo que la mejor forma es probar. Bien. Y eso es lo que espero que vean de eso. Y que la librería se llama Plan y instalen así. Bien. Bien. Hay otras librerías para búsqueda aproximadas que se llaman la ANN y PCL. Estas se usan, estas están hechas en C++. Y se usan en especial en los juegos para hacer con datos 3D. Estas principalmente se usan con datos tridimensionales, con nubes de puntos. Y en los juegos cuando tienen que hacer colisión entre las mallas de polígono. ¿Ya? Y ahí pueden hacer, usan R-Trees en realidad. Pero bueno. ¿Preguntas de esto? Ya, porque ahora vamos a ver otro tipo de índice, que es el... Aquí sí avanzando. Locality Sensitive Hatching. ¿Ya? Esta es otra forma de índice. Vean que acabamos de ver árboles. ¿Ya? Y los árboles creo que tienen unas propiedades bien buenas, pero ¿cuánto es el costo de búsqueda en un árbol? ¿Ya? A ver, en un árbol, el costo del vecino más cercano, vean que como el árbol tiene esta forma y finalmente acá hay nodos, y esto va a tener y esto tienen, finalmente se va creando el árbol. ¿Ya? La búsqueda, estamos acá, hay un logaritmo, un orden de logaritmo de n. ¿Ya? Porque necesariamente tenemos que bajar por el árbol, y si es que hay muchos más nodos, forzosamente, necesariamente tenemos que seguir haciendo más lenta, ¿ya? Porque no tanto más lenta, igual el logaritmo tiene buenas propiedades, eso de que si es que esto se duplica, el número de elementos se duplica, el logaritmo no se duplica, ¿cierto? Aumenta pero muy poco. ¿Ya? Pero igual tiene como un orden depende del tamaño del conjunto. ¿Ya? Con Locality Sensitive Hatching, lo que vamos a hacer es vamos a usar tablas de hatch. ¿Ya? Y la idea aquí es que en las tablas de hatch tienen una propiedad muy interesante, que es que dice que la búsqueda es orden de 1. Es constante, tiempo constante, independiente del número de elementos del número de elementos sobre el cual estoy buscando. ¿Ya? Bueno, y aquí hay que poner asterisco entonces. Bajo ciertos supuestos del tamaño de la tabla. Con tablas suficientemente grandes. Para evitar colisiones. ¿Por qué? Porque si la tabla cuando la tabla es muy chica, los elementos van a ir chocando entre sí y se van a ir formando listas de colisión entre medio, y esa lista puede ser muy larga y al final esto deriva en una escala lineal. ¿Ya? Entonces la idea aquí es que si están muy perdidos con hatching, hay un video que les subí que explica el hatching tradicional, porque aquí lo vamos a ver cómo hacer el hatching multidimensional. ¿Ya? ¿Ya? Y la idea es que dado un vector, vamos a calcular una función de hatch que nos va a dar algo, un número, y ese número es el número del bucket dentro de esta tabla, donde vamos a poner el dato. ¿Ya? Y por tanto, cuando viene una consulta, si quiere una consulta y si es que es distinto a todos los elementos de una función de hatch, cualquiera debiera asignar cualquier otro número y debiera de caer solo. ¿Ya? Pero es la función que es hatching, que es tipo locality sensitive. ¿Por qué se le llama locality sensitive? Es porque si es que esta consulta está cercana a este elemento,
entonces debiera de ser asignado, su bucket debiera ser el mismo. Y debieran de caer, y por tanto, y debieran de caer en el mismo bucket, y la búsqueda del vecino más cercano consiste en ver con quienes tiene choque en la consulta, o con quienes comparte el bucket. ¿Ya? ¿Se entiende cómo funcionan estas funciones de hatching? Espero que vean ahí que entonces que los datos, hay una etapa de indexamiento. Tengo muchos datos. Ah, supongamos que estos son descriptores, los voy a poner como matriz hacia el lado. Así están los descriptores. Para cada uno de estos vectores vamos a calcular una función a ese descriptor y nos va a dar un índice, digamos, un i. Y luego voy a tener una tabla y en la posición i voy a guardar este vector. Y luego si es que viene otro voy a calcular una función, y si es que estos dos son muy cercanos va a dar i, pero si es que es muy lejano va a dar un j en otra posición. Y en cuanto a la memoria ¿es Muchísimo. válido usar este método? Así es, eso es la clave del hatching. Las funciones de hatching dicen que las búsquedas van a ser orden de 1, pero en memoria hay que usar muchísima memoria. Hay que tener, ojalá, muchos buckets y una tabla gigante, porque ojalá tenga que quedar espacios vacíos, tiene que ser, incluso se habla del orden de que tiene que ser que el n de la tabla tiene que ser algo así como 0,75, no, 0,75 por el n de la tabla me tiene que dar el número de vectores. A ver, esto es 3 cuartos, 4 tercios. Entonces, para el número de elementos, por 1,33 tiene que ser el tamaño de la tabla. O sea, si tengo 1.000.000, tiene que ser 1.300.000 el tamaño de la tabla. Ya, eso es un hatching normal. ¿Ya? Se entiende que es un sobrecosto en memoria gigante. ¿Ya? Pero ¿por qué uno quiere hacer ese sobrecosto en memoria? Es porque, por otra parte, los datos van a quedar, ojalá, bien separados entre sí. Y que cuando venga un objeto consulta, le calculo su función, y si es que esto se parecía a alguno, voy a consultar ahí y apareció el vecino más cercano de inmediato. De inmediato, no. Las garantías que lo que ofrece el Locality Sensitive Hatching son tiempos pero inalcanzables, porque puedo buscar en 1.000.000 de elementos y el tiempo es tiempo constante inmediato. ¿Ya? El único sobrecosto es calcular la función de Hatch solamente, pero después acceder a una tabla y responder. ¿Ya? Ni siquiera cálculos de distancia con nada, ni MinDis, ni nada de eso. ¿Ya? Espero que vean que lo que ofrece como tiempo, y si es que el costo es pagar el triple de memoria, puede que valga la pena. ¿Ya? ¿Sí? Espero que se entienda eso. No. Y el tema es cómo lograr una función locality sensitive. ¿Ya? En la slide de repaso de estructura de datos que les mostré, las funciones típicas no son locality sensitive, son como generadores de números al azar. Y si es que uno le pasa el 1, va a dar cierto bucket, cierto n, y si uno le pasa 1,1, va a dar otro bucket totalmente distinto. Y 1,001 va a dar otro totalmente distinto. Es una función de hatching normal, porque está preocupada en buscar colisiones del mismo número exacto. Pero nosotros no queremos el mismo número exacto, nosotros queremos el vecino más cercano. Entonces necesitamos una función de hatch que sea como generador de números random, pero no tanto. ¿Ya? Si es que para el 1 y el 1,1 o el 1,10001 tiene que dar la misma posición para poder localizarlo como vecino más cercano. ¿Ya? Espero que vean eso. Y el tema es cómo encontrar esa función de hatching. Hay dos formas. La primera, en la que espero que veamos ahora, es una que es bien simple. Voy a ir al ejemplo. Aquí está. ¿Ya? Estas son las primeras funciones de Locality Sensitive Hatching, y donde el vector aquí es 2,3. Y lo que vamos a hacer aquí es que vamos a escribir este número 2,3 en lo que se llama notación unaria.
La notación unaria es una notación unaria súper simple y dice si que el número 3 se mapea en el 1, 1, 1 y luego ceros, bueno, hasta el máximo. Aquí tenemos que tener un máximo. En este caso el máximo es 7. 7. Entonces, estos números van en el rango de 0 a 7. De 0 a 7. Y por tanto, la notación unaria del 2 es el 1, 1 y luego 5 ceros. ¿Ya? Y la notación unaria del 3 es 3 unos y 4 ceros. ¿Ya? Y la notación unaria del vector 2, 3, que es de acá, es entonces el 1, 1, 1, 2, 3, 4, 5 ceros y el 1, 1, 1 y 4 ceros. Concatenamos esto en un único string que va a tener largo 14 y que por tanto esto es como el vector se convierte en esto. O sea, claro, el vector 2,t se va a convertir en eso. ¿Ya? Esa es la notación unaria de un vector. ¿Ya? Vean que finalmente es como que se concatena y se concatena eso, y eso vamos a hacer con todos los vectores. ¿Ya? Ahí está convertido. Entonces, esto, lo que está diciendo es que esto es concatenación. Y vamos a tener entonces, de vectores nos convertimos a secuencias de bits. ¿Ya? Y ahora, la función locality sensitive, lo que se va a hacer, que es la versión más simple, es a esta cadena, es que aquí está separada, pero hay que imaginarse que está toda junta, es una única cadena de largo 14, vamos a tomar bits al azar. Y por ejemplo, aquí dijimos, tomemos el bit 2, el 9, el 13. Vamos a tomar 3 bits al azar. ¿Ya? Y si vamos a ver la posición 2, la posición, bueno, está en la posición 1, está en la posición 2. Hay un 1. En la posición 9, 7, 8, aquí está la posición 9. 10, 11, 12, 13. Hay un 1, un 1 y un 0. ¿Ya? El 1, 1, 0 es una proyección al azar. ¿Ya? Y por tanto vamos a decir que si hay un vector que se parece, debiera de coincidir en esas proyecciones al azar. Ven que es bastante simple. Y que todos los otros que tengan 1, 1, 0 es porque según esta proyección son iguales o son cercanos. ¿Sí? Pero dice, pero es que eso en realidad es demasiado grueso. ¿Cómo vamos a resumir un vector por 3 bits al azar? 14 bits a 3 bits al azar. Y lo otro se pierde, la otra información se pierde. Ok, ¿qué tal si hagamos varias de estas? Mejor. Y esto va a ir mejorando si ahora decimos los bits, el 7, 10, 14. Y ahora tenemos que calcular ahora en otro color. El bit 7 que vendría a ser este. El 10, 7, 8, 9, 10. Y 14 que es este. Y ahí sale ese número. Y hacemos lo mismo para otro. Y ahora, según todos estos números son muy parecidos, según esa proyección. ¿Sí? Y si lo hacemos varias veces, ahí nos vamos a ir dando cuenta que los elementos que coincidan y que estén efectivamente cercanos, tienen que coincidir, si no en todos, en varios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si dos elementos se parecen, entonces aquí está el vector de consulta, en el ejemplo. Queremos calcular el vecino más cercano del vector 0,4. ¿Sí? Entonces nosotros construimos el índice. A ver, esta tabla de esta zona verde que dibujé desde aquí para arriba, esto es el índice. Este es el índice locality sensitive hash. Y ahora viene una consulta y cómo usamos el índice es que vamos a crear usamos el índice para crear las proyecciones. Para calcular su proyección y aquí vamos a buscar con quién tiene choque. Ahí. No veo otro. Este chocó con todos estos. Acá hay otro. Y para esta proyección obtuvo ninguno. Y en esta proyección 1, 1, 0. Y acá hay 3 más. Según cada una de estas proyecciones simples, aquí estoy mostrando lo que son las colisiones. ¿Sí? Y entonces un vecino más cercano debiera de chocar con la consulta en muchas veces. Y hacemos una especie de votación
Y ahí nos vamos a dar cuenta que, vean como este chocó 3 veces. En 3 de 4. Es lo más cercano que estamos encontrando. Y por tanto, ese es el vecino más cercano al consultor. Y vean, se parece porque es 0,3 y otro es 0,4. Claro, y como se parece, entonces, cuando los vectores son muy cercanos, en sus predicciones deberán de coincidir muchas veces. ¿Se entendió? Cómo funciona, y el costo aquí dice, ok, ¿cuántos cálculos de distancia hice para obtener el vecino más cercano? La respuesta es ninguna. No hice ninguna función de distancia. Solamente lo único que tuve que hacer fue ir entrando en tablas y sumando, acumulando, hacer intersecciones. ¿Ven? E idealmente, si es que estas tablas son suficientemente grandes, las intersecciones se hacen sobre súper pocos elementos y sale súper rápido el vecino más cercano. ¿Ya? ¿Ya? Bueno, eso es lo que espero que vean. Bueno, ahí está escrito. ¿Ya? Y aquí dice, los parámetros entonces es que vamos a crear, cada proyección es de dimensión 3. Es decir, para encontrar una colisión tienen que coincidir en al menos en un espacio de dimensión 3, podríamos decir. Bueno, 3 bits. ¿No? Y los 3 tienen que coincidir. Si aquí el 0, 1, 0, uno no se puede hacer el más cercano, tiene que ser exactamente el mismo. ¿No? Si no, no hay velocidad. La idea es que sea solamente llegar y entrar y encontrar la colisión. Y por eso es que esto es como el índice de una tabla. Y ver, es como el bucket y ver lo que cayó en el mismo bucket. ¿No? Uno no se puede mirar otros buckets alrededor. ¿No? Y eso pero con una sola proyección usualmente eso va muy mal. Por ejemplo, vean en este ahí cómo obtiene todos estos 4. Entonces uno tiene que hacer varias tablas. Y ese es el segundo parámetro. ¿Ya? Entonces en LSH hay que ajustar estos 2 parámetros. ¿Ya? De número de proyecciones y la calidad de la proyección. ¿Ya? ¿Ya? Y una vez que definimos bien esos parámetros, las búsquedas van a ir muy rápido. ¿Sí? El problema, y así como la parte bonita de esto es que las búsquedas son, si uno logra ajustar esto, las búsquedas son, al menos los que trabajan en esta área, alguna vez hablaba, me acuerdo, con uno decía que era lo mejor, no hay cómo ganarle en velocidad a un locality sensitive hashing. ¿Ya? Por otra parte, encontrar estos 2 parámetros es súper difícil. Los parámetros que logran un buen trade-off, porque depende del dataset, son súper difíciles de encontrar. Y peor aún, en la parte mala, es que en tiempo de construcción se hizo el ajuste de efectividad versus eficiencia. ¿Qué tan rápido voy y cuántas veces me equivoco? Cuando se construyó el índice. En tiempo de consulta es lo que es. ¿Ya? A diferencia de los árboles, que vean que en árbol cuando uno consultaba, uno podía, ahí uno tenía un parámetro para ir más rápido o mejor, o más rápido y responder más mal, ¿no? O más lento y responder mejor. ¿Ya? Ahí había un parámetro en los árboles. Aquí no existe ese parámetro. Aquí la búsqueda ya fue, ya está decidida cuando construí el índice. Y si es que me quedo mal, tengo que construir de nuevo el índice. ¿Ok? Eso es como el trade-off del locality sensitive hashing. ¿Ya? Si es que, ¿preguntas? Espero se entienda esto. Bueno, ahí está el resumen de las colisiones y que ahí ese sale con el que dijimos que era el vecino más cercano, que es coincidentes. ¿Ya? Bueno, eso es lo que sale ahí. Bien, y ahora, eso de los bits, la verdad es que no funciona muy bien. Algo que funciona mucho mejor y que hace que esto sea viable para vectores de alta dimensión en el espacio euclidiano es el hacer tablas, pero donde tomamos un vector al azar y tomamos un número al azar y creamos, esta es la función de Hatch. Esta función es la función que se usa en la práctica. Aquí hay un software que se llama el E2LSH, que es el LSH para espacios euclidianos. ¿Sí? ¿Ya? Porque lo que veíamos de los bits es un juego que solamente sirve eso de los bits. La notación unaria funciona para números enteros, ¿ya? Pero no para vectores cualquiera. ¿Ya? Y ahí es donde ¿qué es lo que se hace? Es que acá hay un vector. La función de Hatch consiste en tomar un vector al azar, que es como una coordenada, una dirección,
y todos los datos se proyectan mediante el producto punto ahí. Y luego tomamos otra predicción y los datos se proyectan ahí. Es como eso lo que se hace. Y luego la búsqueda del vecino más cercano consiste en ver en quién coincide con qué vectores cayó en los mismos lugares. Eso es lo que espero que eso ya un locality sensitive hatching que más real en la práctica. Y eso es lo que les mostré un poco código fuente para que ustedes lo prueben. Y el locality sensitive hatching es ajustarlos mucho más difícil que los árboles. Y de hecho aquí, bueno, ahí lo pueden probar y bueno, lo vemos en la próxima clase. Bueno, ¿alguna pregunta de esto? No, profe, por mi parte. ¿No? Bien. Bien, entonces hagan la tarea, por favor, al principio de la próxima clase. Si tienen tareas, pregunten la tarea, por favor, háganla. Y terminamos viendo otra forma de hacer búsquedas del vecino más cercano en vectores. Eso por el próximo viernes. ¿Ok? Bien. Quedamos hasta acá, entonces. Chao, profe. Muchas gracias. Chao, chao. Chao, chao. Chao, gracias.